Muy buenas noches. Un placer darles la bienvenida a nuestra lección de clase de escuela sabática. Para hoy tenemos el tema de el libre albedrío. Yo creo que este tema es, tal como apunté por aquí, es un tema trascendental, o sea, sumamente importante, sumamente relevante, un tema que nos transmite informaciones que tenemos que conocer, que tenemos que saber. Yo creo que sí, que ha sido muy importante para mí particularmente. Ha sido un tema que me ha abierto los ojos. Y miren que yo tengo los ojos medio achinados, así, medio cerrados, pero a mí me ha abierto los ojos. Así que si ustedes me lo permiten, vamos a tener una breve oración para comenzar. Dios Todopoderoso, muchas gracias por la bendición de poder reunirme o reunirnos a los que estudiamos la lección de escuela sabática aquí en esta noche. Bendícenos con la presencia del Espíritu Santo y abre nuestros ojos a la luz, como dice el himno, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, hay tres. Antes yo quiero comenzar con algunos tips acerca de la lección de escuela sabática, tips que doy de manera regular, pero hoy quiero repetirlos. Quiero repetir esos tips. Si usted tiene un folleto 3 en 1, como el que tengo yo, un 3 en 1, usted se va a encontrar con una sección que se titula El sábado enseñaré, donde se dan las pautas para la lección de cada sábado. Se dan las pautas. Y la lección, tal y como está organizada aquí, la discusión de la lección, tal y como está organizada, no pretende bajo ningún concepto ni circunstancia que usted comience la lección del sábado en la tarde, la lección del domingo, la lección del lunes, del martes. No. Eso no es lo que se pretende. Mi hermano Manuel Abreu, muy bienvenido. Un placer darle la bienvenida. Confírmeme, por favor, Manuel Abreu, si se me está escuchando. Si se me está escuchando bien. Usted me escribe ahí y me dice, sí, se escucha bien o no se está escuchando. Se lo voy a agradecer. Entonces, pero lo que Maribel Cadet también, confírmeme, por favor, si me están escuchando bien. Presente 7. Yes, bienvenido. Mire, cuando usted se pare delante de su clase este sábado, yo le voy a rogar por los clavos de la cruz de Cristo, que no se pare la lección del sábado por la tarde, la lección del domingo, la lección del lunes, la lección del martes. No haga eso. Ya los hermanos se supone que hicieron eso. Se supone que los hermanos hicieron eso. Bernabé Lundi, un placer tenerte por aquí. Hicieron eso. Usted lo que va a hacer es aprovechar el tiempo de la lección para sacarle filo a los hermanos. Usted lo que va a hacer es tomar, Jorge Garavito, muy bienvenido. Usted va a tomar los 3 elementos fundamentales que se tienen que discutir este sábado. Hay 3 elementos que se tienen que discutir. El primer elemento es, que vamos a discutir este sábado, Dios es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplan. Iván Villamil, mis sinceras condolencias, Iván. Pues sí, Dios es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplan. Eso es lo primero. En segundo lugar, la omnipotencia de Dios, y esto es algo que ustedes van a tener que explicarle muy bien a los hermanos. La omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano. Lo voy a repetir por si acaso. La omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano. Y por último, el tercer tópico de discusión es: la providencia divina incluye acciones ideales y correctivas. La providencia divina incluye acciones ideales, que es lo que Dios espera, lo que Dios quiere, y correctivas. Cuando los seres humanos hacen cosas malas, Dios puede intervenir para
corregir la situación y llevarla hacia un fin positivo. Hay un texto que está en Eventos de los Últimos, Profetas y Reyes, página 366. Ahí está. En Profetas y Reyes, página 366. Y a mí, que brego mucho con política internacional y que he trabajado con organismos internacionales y que he estado en discusiones y en reuniones de líderes y cosas así, para mí eso es un texto muy esclarecedor. Dice de la siguiente manera: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él, los designios y la voluntad de Dios. Entonces los hombres inventan, toman, deciden, hacen, guerrean, meten zancadillas, mienten, engañan y ponen presión sobre el más débil y todo, hacen de todo eso. Y como dice Elena G. de White, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero detrás, por encima, a los lados, alrededor de todo eso, y en medio y por debajo y por encima, Stephanie Rundi, muy bienvenida. Norma Mar de Villamán, mi hermana, bienvenida. Pero a través de todo eso, nos dice aquí que contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosos y pacientemente los designios de la voluntad de Él. Eso no está dentro del programa, de la lección, pero me pareció muy interesante, muy relevante para lo que estamos discutiendo en esta noche. Entonces, hay algo que hay que resaltar. Jeffrey Senior está funcionando a la perfección. Muy bienvenido. Es si Dios siempre consigue lo que desea. ¿Consigue Dios siempre lo que desea? ¿Resulta siempre lo que Dios quiere hacer? ¿Es así? ¿Funciona de esa manera? Si Dios siempre consigue lo que quiere, entonces nadie puede hacer algo diferente de lo que Dios desea. Es un razonamiento que tenemos que grabarnos. Si Dios siempre consigue lo que desea, entonces nadie más puede hacer lo que desea. O algo diferente a lo que Dios desea. Y en consecuencia, todo lo que sucede en el mundo está de acuerdo con sus deseos, incluyendo lo malo. O sea, si solamente... Exactamente, muchas gracias, Bernabé, eso es verdad. Si solamente se hace lo que Dios quiere, entonces nadie puede hacer algo diferente a lo que Dios ha decidido. Entonces no hay libre albedrío. Entonces todo lo bueno y todo lo malo que sucede es responsabilidad de Dios. En el antiguo Israel, en el mundo de la antigüedad, se entendía que Dios era responsable de todo lo que permitía. Entonces ahora tenemos dos conceptos que chocan. Dios es responsable de todo lo que permite, pero nosotros ahora, por eso digo que esta lección de esta semana es trascendental. Nos encontramos, Mateo Vicente, bienvenida, muy bienvenida, bendiciones para usted, mi hermana. Yo la quiero mucho, aunque no la vea, ni cruce por allá. Entonces, en este caso, Dios sería responsable de todo lo malo que sucede. Y no es así. Son acciones que los seres humanos llevan a cabo, que deciden.
La Segunda Guerra Mundial no fue responsabilidad de Dios. La Segunda Guerra Mundial fue resultado de acciones y omisiones. La Segunda Guerra Mundial fue resultado de la ambición, en primer lugar, de la gran crisis económica y política en la que quedó Alemania luego de terminada la Primera Guerra Mundial. A eso se le sumó los resultados de el crack de 1929 y también se le sumó a eso el gran problema de la crisis económica que siguió a principios de los años 30. El partido nazi, el nacionalsocialista obrero alemán, el partido dirigido por Adolfo Hitler, era un partido dirigido por delincuentes y gente capaz de cualquier cosa. Pero sin embargo, la crisis tan grande que tenía Alemania hizo que la gente se agarrara de este clavo caliente y se agarraron de ahí. Y Hitler, la gente votó por Hitler en el 33. Y luego de que la gente votó por Hitler, Hitler lo que hizo fue que anuló el Congreso, anuló todo, tomó el control y llevó al mundo a la guerra. Esas fueron acciones. Omisiones. La de Chamberlain, el primer ministro británico, que no quería pelear, no quería guerra, y entonces empezó a buscar formas de negociar con Hitler y el mundo entero se fue a la guerra. Los alemanes que sabían que Hitler no servía, no se levantaron. Algunos sí lo hicieron, como Bonhoeffer, el gran teólogo alemán a quien Hitler mató. Los 40 de Israel en el desierto no fue la voluntad de Dios, fue la voluntad de los judíos, de los 10 espías que se levantaron en contra de la voluntad de Dios y dijeron: nosotros no vamos para allá, vamos a buscar un capitán y vámonos para Egipto. Y Dios le dijo: bueno, pues como pasaron 40 días explorando la tierra y ustedes no me respetan ni quieren hacer mi voluntad, 40 años en el desierto, pasaron 38 más porque ya tenían 2, le sumamos 38 y se hicieron los 40. Entonces, Dios no es el culpable de que el mal exista en el mundo. No es el culpable Dios de que el mal existe en el mundo. Nosotros vivimos. Esther López, qué placer verte por aquí. Te tengo en mis oraciones. Dios no es el culpable de que el mal exista en el mundo. Dios le dio libre albedrío al ser humano. Dios no permite que se le sirva a la fuerza. Dios no quiere una adoración forzada, una adoración fundamentada en el miedo. En el temor reverente sí, pero no en el miedo, que me voy para el infierno, me voy a quemar. Y por eso, no, eso no transforma a nadie. Dios quiere una relación que transforme al adorador, a la persona que se acerca a Él para adorarle. Por ejemplo, Salmo 81, yo saqué por aquí tengo aquí mi cosa. Salmo 81, 11 al 14. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a la terquedad de su corazón. Dios los abandonó a la terquedad de su corazón para que actuaran como mejor les pareciera. Dios los soltó. Dios los soltó. Si mi pueblo solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Salmo 81, 11 al 14. Pero no quisieron. Ustedes recordarán a Jesucristo desde el Monte de los Olivos mirando a Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a cuantos he enviado a ti. ¿Cuántas veces quise juntar? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina quiere juntar a tus polluelos? Pero no quisiste. Pero no quisiste. O sea, la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve. Lo dice en Ezequiel capítulo 18. Vive Dios, que no quiero la muerte del que muere. Yo quiero que viva. Eso es lo que Dios quiere, que todo el mundo viva eternamente con Él. Pero la gente no quiere. Y Dios tiene obligatoriamente que respetar la voluntad de las personas. Hay seres humanos que no entienden eso. Que ellos no pueden imponerle su criterio a otras personas. Que no pueden forzar a otra persona. Pero no hay manera de que entiendan eso. Que las personas tienen libertad de elección. Ciertamente que las
Las opciones son dos. Las opciones son dos. Escoge la vida para que viva o escoge la muerte para que muera. Muy bienvenido, Spanish Ángeles. ¿Cómo va lo de recuperar la cuenta, Spanish Ángeles? ¿Cómo va? Entonces, hay dos opciones. Escoge la vida para que viva o escoge la muerte para que mueras. Pero Dios quiere que tú vivas. Y por eso Él se esfuerza. Aneudis, muy bienvenido. Un placer verte por aquí. Pecan sugiere que Dios no siempre consigue lo que quiere, que es su voluntad ideal. Pero sin duda cumplirá su propósito providencial, general y amoroso, que es la voluntad efectiva. Más concretamente, Dios se sujetó voluntariamente al descontento temporal provocado por el mal. Sin embargo, Él está satisfecho en el sentido general de que su propósito se cumplirá en última instancia y ello hará posible la máxima satisfacción para todo el universo dentro de una relación de amor eternamente armoniosa. Eso dice John Peckham, quien escribió este folleto de escuela sabática. ¿Por dónde voy? En Isaías 53, ya los últimos versículos, dice que Jesucristo después, qué bien, ya recuperó la cuenta. Bendiciones, mi hermana. Dios dice en Isaías que cuando haya puesto su vida, Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque con su sufrimiento salvará a mi siervo justo a muchos. O sea, en medio de esta situación terrible que estamos viviendo, cada día hay gente que la mayoría de la gente toma la decisión por perderse. Eso es así. Cada noche, Ronnie Villamar, muy bienvenido. Eso es así. Sin embargo, cada día miles de personas toman la decisión de salvarse por amor, voluntariamente. Entienden el sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo, los esfuerzos del amor de Dios, lo entienden y se acercan a Él y le entregan sus vidas. Esas son las gente que van a recibir la tierra por heredad. Y Dios va a vivir en medio de nosotros porque yo voy para allá por la voluntad de Dios y por su gracia. Entonces, esa gente va a vivir para siempre. Lamentablemente, el bien y el mal no van a poder coexistir eternamente. Y como dice Malaquías 4.1, pues no va a quedar ni raíz ni rama del mal. El segundo tópico fundamental que tenemos que discutir es que la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la libertad que Dios, siempre pendiente de ustedes, Spanish Ángeles, el libre albedrío no es otra cosa que la libertad de elección que Dios le da al ser humano para que decida. Ustedes recordarán, esposa, muy bienvenida, ustedes recordarán que en Génesis capítulo 2, 15 al 17, Dios le explica claramente a Adán y Eva. Se acaba de entrar ahora mismo. Buenas noches, líder. Buenas noches, Héctor Leandro, Encarnación Ramírez. Muy bienvenido. ¿Qué resulta? Que Dios le dice, mira, tú puedes comer de todos los árboles del huerto. Aquí hay todo. Hay un solo árbol del cual tú no puedes comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas de eso. No comas de eso. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. O sea, estaba en el ser humano la decisión de si comía o no comía. Es libre de elegir entre la vida y la muerte. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el dragón, engañó a la mujer y la mujer le dijo a Adán que comiera y entonces el hombre, para no perder la mujer, porque dice Pablo que Adán no fue engañado, la mujer sí. Entonces él decidió voluntariamente hacer eso, comer. Y así nosotros perdimos, nos vemos, es más difícil para nosotros resistir al mal, porque tenemos tendencias pecaminosas adquiridas a través de la acción de Satanás en nuestra naturaleza, en nuestro cuerpo. Pero nosotros tenemos la decisión todavía, nosotros podemos decidir.
Nosotros podemos tomar esa decisión. Como Dios Todopoderoso, el Señor puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, desde el punto de vista de la naturaleza moral y de su carácter y de sus decisiones, sin embargo, desde el punto de vista de la naturaleza moral de su carácter y de sus decisiones libres respecto a de la existencia y la realidad del mundo creado, hay cosas que Dios no hará. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta. Esa es una. Desde esta perspectiva, la Escritura afirma que Dios no puede hacer ciertas cosas. Ya lo dije, Dios no miente. Tito 1, versículo 2, también Hebreos 6, 18. No puede ser tentado por el mal, porque Dios no tiene una naturaleza pecaminosa. Eso lo encontramos en Santiago 1:13. Y Dios no puede negarse a sí mismo. No se niega a sí mismo. O sea, hay cosas que aunque Dios es todopoderoso, realmente no puede hacer. O sea, Dios no peca, no miente, no engaña, nada de eso. Aunque Él tiene poder y la libertad de hacer cualquier cosa como parte de su providencia, sus acciones providenciales están limitadas por la naturaleza moral de su carácter y sus decisiones. Dice el N.G. de White lo siguiente: El conflicto de los siglos, página 577. Dios no violenta nunca la conciencia de sus criaturas. Por ejemplo, nosotros los padres vivimos orando por nuestros hijos que no están en la iglesia. Todo el tiempo vivimos orando. Todos los días, a cada rato. Padre, mi hijo. Padre, acuérdate de mi hijo. Pero mi hijo tiene libre albedrío. Y él es quien decide si se quiere salvar o no. Entonces yo vivo orando para que Dios lo proteja, para que Dios me lo cuide, para que Dios me le abra camino, para que progrese, para que tenga una buena vida. Pero también oro para que el Espíritu Santo no cese de llamar a la puerta de su conciencia, de su corazón. Vivo hablando con Dios sobre eso. Pero yo estoy muy consciente de que es una decisión de Él. Y que Dios no va a violentar su conciencia. Nos dice Elena G. de White en El conflicto de los siglos, página 577. En el camino a Cristo, explica, Cristo está listo para libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Y si ésta, por la persistencia en la transgresión, se inclina por completo al mal, y no deseamos libre ni queremos aceptar la gracia del Señor, ¿qué más puede hacer Él? Si rechazamos deliberadamente su amor, labramos nuestra propia destrucción. El camino a Cristo, páginas 51 y 52. Y es así que funciona. No hay de otra. La libertad. Todos tenemos libertad para creer o no creer, para aceptar o no aceptar la voluntad de Dios. Entonces, por definición, una relación amorosa no puede ser forzada. Dios no fuerza a nadie. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Nos dice el profeta Oseas, capítulo 11. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto yo amé a mi hijo. Yo lo atraía con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, pero él no quiso. No quiso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar al gobierno. ¡Tráelo! No, Dios no funciona de esa manera. Es libre albedrío. La gente tiene que decidir si quiere salvarse o no. Dios no fuerza ni determina nuestro amor, sino que expresa su profundo amor por nosotros con el deseo de infundir ese amor en nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ahí está manifiesta la voluntad humana, para que todo aquel que en Él crea. El que creyere y fuere bautizado, pero tiene que creer. Y ahí está precisamente el problema del bautismo de infantes, de niños pequeños, de bebés. No creen. Lo único que creen es en el seno de su mamá o en el biberón y que en que lo tengan cargado. Eso es lo que creen. Entonces, es un acto de la conciencia humana. Es un acto de la voluntad humana el que hace que la gente acepte a Dios, acepte a Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que asimilar bien eso.
Tenemos que meternos eso en la cabeza. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gloria a Dios por eso. Y así es que funciona. Sin embargo, a pesar del libre albedrío, Dios toma acciones correctivas cuando el mal va a echar, amenaza con echar por tierra sus planes. Dios toma acciones correctivas. Lo encontramos en la historia de José, el hijo de Jacob. Sus hermanos no querían saber de él, porque José tenía sueños y donde aparecía que él tenía preeminencia sobre los hermanos, sobre el papá, y que todo el mundo se arrodillaba delante de él. Y ellos decidieron matarlo para salir de él, porque no eran buena cosa. Los hermanos de José no eran buena cosa. Eran gente con un carácter terrible. Y no digo todo porque Benjamín estaba muy pequeño, pero después los otros no eran buena cosa. Entonces, ellos tomaron a José y lo metieron preso. Lo metieron en una cosa para matarlo, pero uno de sus hermanos, Rubén, intervino para que no lo mataran. Y lo que hicieron fue que lo vendieron para sacarle unos chelitos. Lo vendieron y lo mandaron hacia Egipto. Hay un texto que está en Patriarcas y Profetas que cada vez que yo lo leo me enternece el corazón, me enternece profundamente. En él, José queda mirando las colinas donde estaban las tiendas de Jacob. Entonces estaban, no tan lejos, pero él estaba prisionero de los madianitas y no podía volver. Pero sin embargo, dice el linaje de White que en ese momento José tomó una decisión, que el Dios de su padre, Jacob, iba a ser su padre y que él lo iba a servir no importando las circunstancias. Esas circunstancias lo llevaron como a 13 o 15 años de esclavitud, de servicio forzado. Y sin embargo, al final, el propósito de Dios se cumplió. Dios intervino para librarlo, para fortalecerlo. Él fue fiel a Dios. Él cumplió fielmente el pacto que había hecho con Dios. Y entonces, al final, los hermanos de José tuvieron que arrodillarse delante de José. Y hay algo que José dijo que a mí me impresiona, pero que también nos aclara muchas cosas. Cuando él se descubre delante de sus hermanos, dice que él es José, los hermanos tenían miedo. Entonces, él le dijo, ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios tomó todo eso y lo convirtió en algo positivo para que ustedes pudieran vivir, para que la familia pudiera vivir, para que el plan de Dios pudiera cumplirse. Perdón, estas son las acciones correctivas que Dios toma. Por eso es que vuelvo otra vez al texto original que había leído, que está en Profetas y Reyes, página 366. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Los hermanos de José, con su odio, con su rencilla, con su intento de homicidio, con todo eso, no pudieron matar a José en primer lugar y no pudieron impedir que el plan de Dios que Dios tenía para José se cumpliera. Había una sola persona en la tierra que podía impedir que el plan de Dios para José se cumpliera. Y esa persona era José. Pero José decidió ponerse en las manos de Dios y permitir que Dios hiciera el control de toda su vida. Pastor José Blanco, vamos a ver qué nos dice aquí. Vamos a ver. Toda decisión que tomemos es una siembra que tendrá una cosecha o recompensa. Y aún para la decisión de nuestro libre albedrío, el Señor nos ayuda para que tomemos la mejor decisión cuando nos dice, he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que viva.
Así nos ayuda el Señor para elegir lo mejor, que es obedecerle y ser salvos. Muchas gracias, ministro. Eso es así. Y eso fue lo que hizo José. La única persona que podía impedir que el plan de Dios para José se cumpliera era José mismo. Si se hubiera derricado por la barranca donde la mujer de Potifar lo quería llevar. Pero él prefirió dejar de ser el mayordomo de la casa de Potifar y caer en la cárcel donde lo metió Potifar, que no lo mató porque sabía que no era verdad lo que su mujer decía de que José había intentado violarla. Lo metió en la cárcel y de esa cárcel salió José para ser primer ministro. Yo siempre me imagino la cara de la mujer de Potifar y de Potifar mismo, si era el que estaban vivos, cuando José fue hecho primer ministro de Egipto. Solamente Faraón por encima de él. Tampoco me imagino, también me hubiera gustado ver a José mirándole la cara a la mujer de Potifar cuando era primer ministro él. Yo creo que la mujer de Potifar no volvió al palacio jamás. Jamás. Así que, mis hermanos, esas son las cosas que yo les invito a discutir con la clase, con su clase de escuela sabática, este sábado. 3 ejes fundamentales para discutir con nuestros alumnos en la lección de escuela sabática. Dios es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplan, pero Dios es soberano. La omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano. Sin embargo, el propósito, el plan general de Dios se va a cumplir. Muchos seres humanos no estarán para vivir eternamente con Dios. Pero nosotros, los que hemos elegido, los que hemos decidido vivir con Él, vamos a estar con Él para siempre. Y por último, la providencia divina incluye acciones ideales, o sea, el ideal que Dios quiere, pero también incluye acciones correctivas para que el plan de Dios se cumpla. Otra acción correctiva, los amigos de Daniel en el foso, en el horno de fuego. Dios tomó una acción correctiva. Daniel en el foso de los leones, Dios tomó una acción correctiva ahí. No siempre Dios toma acciones correctivas. Jesucristo estaba en Getsemaní y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Dios no quitó la copa de la mano de Jesucristo porque era fundamental, necesario para que todos pudiéramos ser salvos. Y muchas veces, cosas que parecen negativas para nosotros, pues al final veremos que fue lo mejor. Incluso Elena White escribe que si nosotros pudiésemos ver las cosas desde el punto de vista de Dios, nosotros no haríamos nada diferente a lo que Dios ha hecho. Y aquí llegamos al final. José vino a ser muy súper. Bueno, sí. Usted se imagina, Manuel Abreu, a Potifar teniendo que ir donde José y tener que bajarse así. En algún momento, alguna conversación tuvieron ellos. Alguna conversación. Y si no la tuvo José, la tuvo la mujer de José con la mujer de Potifar. Porque los hombres no quedamos callados, pero las mujeres no. Las mujeres no. Algo, si José le contó y ella tuvo que haberse enterado, algo le dijo a la mujer de Potifar. Seguramente le dijo, no te quiero ver por aquí. Seguramente que hizo eso. Así que ha sido un placer para mí estar con ustedes en esta noche. Buenas noches, Susana Castro. Buenas noches. También déjenme saludar a mi gente, a mis 15. Dilaure Suriel, qué bueno que vino esta noche. Qué bueno que vino. Guillermo Morfe, mi hermano, bienvenido. Muy bienvenido. El pastor José Blanco, a Mauri de los Santos, mi esposa Odette, ¿quién más? Charlotte, muy bienvenida. ¿Quién más? Héctor Leandro, ¿quién más? Spanish Ángeles, qué bueno, el pastor José Blanco, ¿quién más? Estuvo por aquí. ¿Quién más? Aneudi, Encarnación Trinidad, un placer verte por aquí. Saluda a tu familia, a tu esposa, a tu hija. ¿Quién más? Héctor Leandro, ya lo saludé. Norma Mar de Villamán, Esther López, qué bueno que estás por aquí. Bernabé Lundi, mi hermano. Mateo Vicente, mi hermana Australia, qué bueno que estás por aquí. Jeffrey Senior,
Un placer. Stephanie Lundi, que me salvó de que se me congelaran las bolas de los ojos en la catarata del Niágara. Muchas gracias por intervenir a mi favor, Maribel Cadet. Perdón, muchas gracias. En fin, Iván Villamil, Jorge Garavito, ya. Toda mi gente, Manuel Abreu, ya saludé. Permítame orar para que terminemos. Sí, les voy a pedir por favor que compartan este video y también le den like, porque me interesa que este programa de la lección de escuela sabática pues prospere y crezca. Luego que termine aquí, inmediatamente yo lo subo a mi canal de YouTube. Señor y Dios, muchas gracias por abrir nuestros ojos a la luz para que podamos ver que el hombre ha causado su propia desgracia al hacerle primeramente caso a Satanás en el Edén y al continuar dejando que la naturaleza corrompida lo arrastre hacia el pecado y hacia el mal. Gracias porque tú llamas, porque tu Espíritu Santo está actuando en cada corazón. Fortalece nuestras conciencias para que sigamos haciendo tu voluntad y venzamos el pecado que mora en nosotros. Danos una buena noche y bendícenos con tu presencia, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Pasen buenas noches y muchas gracias por haber estado por aquí.